25. Rescate. Gerardo dejó a la mujer del médico, se tardó más de lo que esperaba dado que había un accidente que los tuvo detenidos casi media hora, después tomó su propio auto y se despidió de su esposa y de su hijo, les dijo. Tengo que salir a checar algo urgente, espero no tardarme mucho, dijo algo apurado. ¿A dónde vas? Preguntó Ana a su esposo con algo de temor, tenía un mal presentimiento. Debo ir a la casa del doctor, pero si llega a venir no le digas que fui para allá por ningún motivo, dame las llaves que nos dio para abrir la casa del doctor aquel día, dijo enérgico. La mujer buscó las llaves y antes de dárselas le dijo. No vayas por favor, algo me dice que no debes de salir de la casa, dijo la mujer con algo de angustia. Sabes que soy un hombre entrenado, llevo mi arma de cargo, nadie podría hacerme nada, dijo con confianza, no mentía. Había sido de las fuerzas especiales, estaba entrenado en las artes marciales, en el arte de matar. Su esposa todavía le insistió una vez más. Piensa en tu hijo, él te necesita, no vayas. Gerardo miró a su hijo y por un momento pensó en quedarse para estar con su familia, al final se dejó llevar por una fuerza que lo atraía a conocer la verdad. No te preocupes, nos vemos al rato amor, nos vemos hijo, dijo y fueron las últimas palabras que dijo antes de salir de la casa. 2. Su auto era compacto, de hace 10 años pero que mantenía en buen estado, así que iba ágilmente por las calles y avenidas, avanzando con decisión hacia su meta, para saber la verdad pura y dura. Si fuera cierto que el doctor fuera el asesino serial, entonces debo de actuar rápido, avisar a Jesús, después sacar a mi familia de aquella casa y si el médico se me atraviesa, lo mataré, pero no haré nada sin estar seguro al 100%, pensó, deseando que Jesús estuviera loco, que el médico no fuera el asesino. Quería que el médico fuera un hombre normal y así siempre estar bajo el ala del dragón, siempre estar en el lugar cálido y seguro en el que el médico los había depositado con suavidad para que vivieran felices. Llegó a la calle donde estaba la casa del médico, miró que se estaba desierta, los jóvenes que se la pasaban con las motonetas afuera de la vecindad no se veían por ninguna parte, llegó frente de la casa del médico, miró la casa roja señalada por Jesús, luego cruzó decidido la calle y tocó en la puerta de la modista enferma la cual no pudo salir a atender la puerta pues, había muerto en la madrugada, sola, sin nadie cerca. Cuando se convenció de que nadie saldría a atender la puerta de la modista, cruzó de nuevo la calle y fue a la puerta de la casa del médico, miró la barda alta con alambre de púas. Luego miró las cámaras de seguridad que abarcaban todos los ángulos y lados del perímetro. Sabía que aquellas cámaras estaban enlazadas a un sistema que grababa las imágenes en video y que podían ser consultadas en tiempo real en cualquier momento por el médico, incluso, podría estarlo mirando justo en ese momento a distancia desde el teléfono celular. Sintió miedo, por un lado, si se metía a aquella casa el médico muy probablemente se enteraría, tendría que inventar alguna excusa creíble. Pensó que podría decirle al médico que fue porque se le había olvidado alguna pertenencia o algún medicamento de Camilo su hijo, eso lo tranquilizó un poco pero, por otro lado le daba miedo lo que podría encontrar a continuación, referente a la afición macabra de su jefe. Pero a final de cuentas se decidió a entrar, no era un hombre que se dejara intimidar por cosas así, en su carrera como militar y escolta, había vivido las refriegas del combate, había visto la sangre, los heridos y la muerta a la cara, por lo que, un doctor no le hacía sentir miedo de forma especial. Sacó el llavero y abrió la puerta para entrar al patio de aquella casa, conocía el camino así que siguió el camino de cemento hasta el edificio principal que era la casa. Avanzó con decisión y abrió la puerta que daba al interior, le sorprendió ver que todas las ventanas estaban con las cortinas corridas, puestas para tapar la luz solar, así había sido las veces que había entrado a esa estancia, pero ahora, recordó lo que Jesús le había dicho. Tu jefe el médico Jonathan, es el psicópata que buscamos, el novio de la muerte, pero eso no es lo más cabrón de todo, aparte de eso es un vampiro. Toda la casa estaba en silencio pero, ahora percibía una atmósfera opresiva y acechante que no le gustó. Justo así viviría un vampiro moderno, si lo fuera, puede andar en la luz solar pero no le gusta. La primera vez que nos conocimos me dijo que él no hubiera asistido a operar al hospital ni aunque le hubiera llamado el presidente en persona, además me dijo que no le gustaba, que las noches eran frescas y sin tráfico, recordó Gerardo.
En la sala solo había objetos ordinarios, miró la bata blanca del médico, pero avanzó a la sala que usaba como consultorio, no supo distinguir algo fuera de lugar, no era experto en temas de artilugios médicos. Abrió el refrigerador donde el médico guardaba los sueros, las muestras de sangre y miró intrigado, le sorprendió que hubiera muestras de sangre, pero al fin y al cabo, podría ser perfectamente inocente, pues, la gente necesita análisis de sangre constantemente, pero aún así, tomó el tubo de ensayo que contenía la última muestra de la chica secuestrada, miró que solo tenía la fecha en una etiqueta, la fecha era de esa semana, la dejó en su lugar y continuó buscando en las otras habitaciones, no encontraba nada fuera de lo normal. Buscaba sobre todo algún cuarto cerrado bajo llave y cerraduras que dieran hacia afuera, que se vieran robustas y tal vez algún cuarto oculto. En su labor como militar había cateado muchos domicilios y edificios y lo había entrenado a saber ver las señales que para otros serían invisibles a pesar de estar a plena vista, rastros, manchas, rasguños. Todo le indicaría si había algún cuarto oculto. Se tardó un rato buscando en cada habitación hasta que llegó a la habitación del fondo, la que contenía un pequeño taller y un librero grande, con muchos libros acomodados, leyó algunos títulos, sin saber que ahí estaban los libros que la chica Mariana había leído hacía muchos años. Miró con detenimiento el librero, se le hizo sólido al tratar de moverlo, miró en el espacio que hacía el mueble y la pared. Pensó que encontraría un espacio de algunos centímetros entre el librero y la pared, pero no había nada, ningún espacio, el librero se unía de forma perfecta con la pared. Gerardo tenía afición a hacer labores de carpintería, también había levantado paredes y las dos labores las hacía bien sin ser maestro en esos oficios, por lo mismo sabía que lo que estaba mirando era casi imposible. Un librero y una pared no se pueden unir de esa forma tan perfecta sin estar unidos, pegados uno al otro, pensó. Se fijó en las patas del librero, se dio cuenta que las dos no se asentaban del todo en el suelo, una tenía una ligera curvatura hacia arriba y la otra pata había sido cortada en un ángulo que no era de 90 grados, de forma que el mueble debía de tener calzas o debió de estar inclinado hacia adelante, eso lo acabó de convencer. Aquí hay gato encerrado, pensó. Miró como un lado del librero ocultaba una rajadura delgada y fina que se prolongaba hasta el techo, había que asomarse bien y ponerse sobre un banco para poder notarla, estaba bien disimulada. Es el marco de la puerta, el librero es una puerta, debo de ver a dónde da esa puerta, pensó decidido, se iba animando cada vez más. Trató de mover el librero como si fuera una puerta pero no pudo hacerlo, era sólido. Recordó las viejas películas y series donde el dueño de la mansión escondía el mecanismo de apertura con un libro al hacerlo hacia adelante o tratar de sacarlo, empezó a hacer las maniobras al principio de forma aleatoria, luego se detuvo y empezó a sacarlos de forma ordenada, primero la primera fila, luego la última, luego la de en medio y así fue sacando todos los libros, al mismo tiempo que la ansiedad se iba incrementando en su alma, se iba desesperando más, sabiendo que estaba tardando demasiado, no sabía si el médico iría a su casa de la del Valle o vendría a esta otra, eso lo ponía cada vez más aprensivo. Sudaba copiosamente, se quitó el saco, se dejó la pistola en la pistolera en el hueco de su brazo derecho. Así se sentía más tranquilo. Se quedó quieto, sentado en el suelo, golpeó el librero con la mano, de la frustración que sentía. En su mente se sintió tonto, que no podía encontrar la verdad. Se había estado convenciendo que Jesús tenía razón y que lo encontrado en la casa solo confirmaba las sospechas, pero al final debía de irse de ahí, salir antes de que el médico lo descubriera. Estaba así callado y inquieto cuando escuchó un sonido bajo, hueco, leva pero que tenía ritmo, se repetía 3 veces cada 5 segundos. Cuando cayó en la cuenta de lo que podía significar se levantó de un salto, luego pegó el oído a la pared junto al librero y al librero mismo, al suelo y supo de cierto lo que estaba escuchando. 3. La jovencita Heidi estaba en la jaula de acrílico, estaba quieta, había llorado y ahora estaba calmada, se acostó en la cama de cemento con colchón y estando así, pensativa pudo escuchar sonidos leves que venían de alguna parte de arriba de ella, se concentró y pudo distinguir que alguien estaba en la casa, hacía muchos movimientos, pasando de un lugar a otro, después de un rato, aquella persona había dado un golpe que fue más fuerte, eso la puso alerta.
El doctor nunca había hecho esos ruidos, tal vez sea otra persona, tal vez sea la policía que me busca, agarraron al doctor y ahora me buscan para salvarme, si no me encuentran se irán, me dejarán aquí y nunca sabrán que aquí me morí de hambre, pensó y eso hizo que se decidiera a hacerse notar. En la habitación del sótano insonorizada en la que estaba, el médico había dejado una silla de madera para que estuvieran más cómodas las inquilinas, así que Heidi tomó la silla y empezó a dar golpes con ella. 3 veces seguidas y después una pausa, golpeando el lado de la pared más cercano a donde había notado que había alguien. Aunque sabía que las paredes estaban insonorizadas, no se rendiría ante la única posible salvación que se le había presentado en el mes que llevaba en esa casa maldita, así que aporreaba la pared con todas sus fuerzas. Hubo un momento donde la silla se rompió y sin dudar tomó la madera que se veía más larga y sólida y siguió con las mismas acciones, gritando al mismo tiempo. 4. Gerardo estuvo seguro de que había una chica gritando y golpeando una pared, eso le dio la seguridad y valor para hacer lo que tuviera que hacer, pero salvaría a aquella chica de la cual llevaba su foto en la bolsa del pantalón. Miró el banco de trabajo donde hacía años, Mariana había tomado la multiherramienta, pero ahora Gerardo miró que había un mazo, no era muy grande pero estaba seguro que con su fuerza y habilidad podrías abrirse paso. Empezó a golpear el costado del librero que estaba del lado derecho, donde suponía que estaba el giro de apertura, los libros empezaron a caer, entre ellos cayeron los libros que Mariana había leído, Pedro Páramo, Aura, Misery, eso, entre otros más, pero eso a Gerardo no le importaba, que se rompieran en el proceso de caer al suelo, los libros que Jonathan atesoraba, lo importante, lo único que tenía en la cabeza era salvar a la chica. Cuando por fin pudo romper la parte del librero que ocultaba la cerradura y ésta cayó bajo los golpes del mazo, sonrió sin darse cuenta. Jaló el librero hacia afuera y miró con asombro el pasillo con escalera que bajaba al sótano, miró la luz verdosa que iluminaba la parte de baja, empezó a bajar la escalera y casi estaba en el suelo frío del sótano. Los golpes seguían oyéndose ahora más fuertes, más claros, además de los gritos de la chica, entonces lo supo de cierto. Jesús tenía razón, debo llamarlo, pensó e hizo el ademán de buscar su teléfono en la bolsa interna de su saco, pero recordó que lo había dejado tirado arriba, donde estaban los libros desparramados. Pensó en ir a buscarlo pero los gritos de la jovencita, su tono de desesperación lo dominó y acabó de bajar la escalera, debía de saberlo, debía de verla, debía de salvarla. Ahorita subo a buscarlo, después iré por el teléfono y le avisaré a Jesús. Se sintió culpable por no haber confiado en Jesús, el hombre que siempre lo había apoyado, todo por un hombre que recién acababa de conocer, todo por la comodidad, por el dinero, por la colonia del Valle. Supo que si le hubiera hecho caso a Jesús, el Jesús se habría hecho cargo, habría llegado con personal suficiente y armado, con vehículos para ese fin. En lugar de eso, ahora estaba él mismo, solo en un sótano en el que estaba una jovencita secuestrada. Qué pendejo me vi y qué mamón con Jesús, debí confiar en él, a ver ahora cómo salgo de este desmadre, pensó cuando miró a la jovencita en la jaula de acrílico. Mientras que Heidi gritaba y golpeaba la pared, de repente miró como alguien salió a la vista, cuando miró al hombre con ropa formal y con la pistolera que se le atribuyen a los policías y el hombre la miraba con asombro. Supo que por fin había una posibilidad de ser rescatada. Por favor, sáqueme de aquí, gritaba una y otra vez a Gerardo. Gerardo salió de su estupor y olvidó la intención de ir por el teléfono y llamar a Jesús, se abalanzó así a la jaula tratando de abrirla y hablando al mismo tiempo. ¿Eres Heidi, verdad? Te secuestró el doctor, ahorita te saco de aquí, dijo y primero golpeó con una silla el acrílico pero no le hizo ni un solo rasguño. Sáqueme por favor, decía una y otra vez la jovencita. Hazte para ese lado, dijo Gerardo, que sacó su pistola y apuntó al grueso candado que cerraba una puerta de metal que daba acceso a la jaula. Disparó pero la bala salió desviada, no le dio al candado. Sáqueme, no quiero estar aquí, decía Heidi alterada. Gerardo se concentró, sacó la ansiedad de su sistema, respiró hondo y exhaló el aire, luego disparó. La bala le dio de lleno y el candado se rompió en la parte que se une al cuerpo de metal. Gerardo sonrió y de inmediato quitó el candado para correr el pasador de metal y proceder a entrar para sacar a la jovencita. Heidi,
Cuando miró que el hombre abría la puerta corrió con todas sus ganas a abrazarlo, cuando lo hizo por fin, sintió un alivio tan grande que se sintió en paz, a salvo. Ese hombre era alto, fuerte y llevaba una pistola, ahora sabía que saldría de ahí. Te llevaré afuera de esta casa, después con la policía a que te lleven con tus padres, dijo Gerardo que empezaba a avanzar dando zancadas amplias y decididas hacia la escalera. Debo de llamar a Jesús nada más llegue arriba, pensó. Empezó a subir la escalera mirando hacia abajo, fue por eso que no miró desde el principio que Jonathan, el médico, el psicópata enfermo llamado el novio de la muerte, estaba al pie de la escalera, arriba, inmóvil, mirando hacia abajo, mirándolo a él y a la jovencita. Cuando por fin subió la mirada y miró la figura negra del médico sintió miedo, pero se repuso, salvaría a aquella jovencita, estaba armado, lo mataría si era preciso. Quítese de en medio o lo mataré. Gritó con voz terrible. El médico no hizo ningún movimiento de quitarse de en medio, solo estaba parado ocupando todo el espacio de salida de aquel sótano lúgubre y maldito. Gerardo, al ver que el médico no decía ni hacía nada, bajó de sus brazos a Heidi, la cual al ver la figura oscura del doctor, tembló de miedo sin querer zafarse de los brazos protectores de Gerardo. Debo bajarte al suelo, debo enfrentarlo, no te preocupes, lo mataré con mi pistola, dijo decidido a la jovencita, la cual a pesar del miedo entendió que Gerardo debía tener los brazos libres para poder liberarla de esa presencia opresiva y maligna. Ten cuidado, no es un humano normal, dijo Heidi a Gerardo, pero no creyó sino hasta que fue tarde en la condición que Jesús le había descrito que el médico lo caracterizaba, que era un vampiro. Gerardo bajó a Heidi con suavidad, como lo hacía siempre que había cargado en brazos a Camilo, su hijo, con consideración y cuidado, después sacó la pistola y apuntó al médico, le dijo. Quítese, doctor, lo mataré, ya he matado antes a maleantes, no dudaré de hacerlo, no quiero apresarlo, solo me llevaré a la niña, es todo lo que quiero, dijo Gerardo al médico. Jonathan habló por primera vez, la voz salió deformada, grave y sin emociones humanas, fría. Es una lástima que haya encontrado este sótano, una verdadera lástima, para ti y tu familia. Gerardo tragó saliva, pero sin dudarlo abrió fuego, disparando al pecho del médico. Le dieron 3 tiros de lleno, pero el médico no mostró ningún dolor o alteración al haber recibido aquellos proyectiles que se metieron en su cuerpo. Se lo dije, no es un humano normal. Gritó Heidi a Gerardo, el cual miraba lleno de temor que las balas no había surtido efecto ninguno. Le quedaban 12 balas, los otros cartuchos estaban en el saco, arriba, donde estaba el médico. Gerardo apuntó de nuevo, ahora 5 tiros salieron de la pistola, le dieron en varias partes del cuerpo a Jonathan, el cual salió de la inmovilidad y empezó a bajar lentamente pero con seguridad la escalera. Gerardo apuntó ahora a la frente del médico, seguro de que si le daba ahí, lo mataría, disparó 3 veces, le dieron en la frente al médico pues, Gerardo era un buen tirador, pero el médico siguió avanzando hasta llegar abajo del sótano. Gerardo había estado retrocediendo conforme avanzaba el médico, cubriendo con su cuerpo a la jovencita, la cual gritaba agudamente ante el terror y el conocimiento de que no saldría de ahí, la oportunidad se le había escapado. La luz verdosa le dio a Jonathan en el cuerpo, dejando ver la cara deformada por las balas que empezaba a sanar rápidamente, cerrando las heridas. Es un vampiro, Jesús tenía razón y yo de pendejo que no le creí. Pensó absorto. El médico tenía a su lado una mesa donde estaba un esterero, lo prendió, sacó su teléfono e hizo que por medio del Bluetooth empezara a escucharse una canción, pues, a Jonathan siempre le gustaba escuchar música cuando hacía su labor, operando, manejando, matando. Una canción de My Chemical Romance empezó. Mamá, todos vamos al infierno. Te estoy escribiendo esta carta y espero que estés bien. Mamá, todos vamos a morir. Deja de preguntarme cosas, odiaría verte llorar. Mamá, todos vamos a morir. Y cuando nos vayamos no nos insultes. Dejaremos que el fuego nos bañe. Nos hiciste tan famosos. Nunca te dejaremos ir. Y cuando te vayas, no vuelvas, mi amor. Mamá, estamos llenos de mentiras. Mamá, estamos hechos para las moscas.
Y justo ahora están haciendo un ataúd de tu tamaño. Mamá, estamos llenos de mentiras. Avanzó hacia Gerardo, el cual ahora se dejó embargar del terror que nunca había sentido antes, apuntó la pistola ahora sin precisión, sin puntería, las balas salieron en direcciones aleatorias, algunas le dieron al médico, algunas solo dieron en la pared de fondo. Se le acabaron las balas, ya solo apretaba el gatillo haciendo un clic tras otro, pero inútilmente, ahora el médico estaba frente al escolta que lo miraba con terror. No me mate, doctor, dijo Gerardo débilmente. Desde la primera vez que nos vimos me dijiste doctor, pero es un término mal empleado, ese término se usa para los profesionistas que han cursado un doctorado, soy médico no doctor, ya no volverás a usar mal ese término, dijo con voz fría. Heidi gritaba ahora débilmente, se había cansado física y mentalmente, miraba la escena aterrorizada. El médico levantó con su brazo izquierdo al hombre tomándolo por el cuello, como lo hizo su padre con él mismo, cuando se hizo la herida en la cabeza, como lo hizo Milton, su padre cuando mató a aquel joven la primera vez que salió con él a cazar, era un movimiento que lo llenaba de poder, el sentir que tenía la fuerza para cargar en el aire a otro hombre y éste estuviera a su merced le gustaba. Gerardo trataba de manotear, golpear, patear, pero era inútil. Los golpes no tenían efecto en el médico, fue entonces cuando el médico había hablado que miró los colmillos largos y afilados, la mirada brillante, supo que moriría ese día, lo supo de cierto de forma incontrovertible. Perdóname Ana, perdóname Camilo, perdóname Heidi, debí hacerle caso a Jesús, pensó antes de que el médico con un movimiento ensayado muchas veces, lo lanzó como si fuera un muñeco hacia el techo bajo de aquel sótano. La cabeza de Gerardo golpeó una y otra vez el concreto del que estaba hecho el techo, el médico lo levantaba violentamente hacia arriba, con una fuerza y violencia extrema. La cabeza del hombre fue aplastada y la vida se escapó del hombre, escapando de él para no regresar nunca, cubriéndolo del velo negro de la muerte, regresándolo al éter, al limbo. Mientras todo esto pasaba y la jovencita gritaba ahora con sus últimas fuerzas antes de desmayarse, la canción seguía escuchándose. Deberías haber parido una bebé mujer. Debería haber sido mejor hijo. Si pudieras contrarrestar la infección. Ellos podrían amputar de una vez. Podría haber sido un mejor hijo. Pero hay mierda que he hecho. Con esta puta pistola. Llorarías de tus ojos. Desde el principio. Estamos condenados después de todo. Por la fortuna y la llama caemos. Así que si te pudieras quedar. Te enseñaría el camino. Para volver de las cenizas de las que nos arrastramos.